Adelante, doctor Luis. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por la oportunidad. Me quedo muy contente de estar acá con ustedes y no solamente compartir un poco el conocimiento, mas por supuesto aprender un poco con ustedes también. Y nosotros sabemos que con la tecnología algunas veces tenemos algún problema, pero creo que esto no va a atrapalhar en nada la actividad que vamos a tener hoy. Entonces, voy a empezar hablando un poco de lesiones traumáticas de la columna cervical subaxial y con respecto principalmente a la vía de abordaje. Soy Luis Gustavo, soy de Curitiba, soy brasileño del Hospital Cajuru, que es un sitio de referencia, un hospital ahí con muchos años de enseñanza y de actividades en el equipo de columna, con el liderazgo del doctor Luis Viale. Bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés y los objetivos de mi charla son identificar situaciones a donde el determinado abordaje es superior o donde un determinado abordaje es necesario para manejo de las lesiones de la columna cervical baja y definir los criterios eventuales para una doble o triple abordaje. Bueno, voy a empezar con algunos casos. Mi charla es basada en casos y con alguna literatura. Nosotros tenemos la oportunidad de tener muchos casos de lesiones traumáticas en nuestro hospital, que es un hospital de referencia en trauma aquí en el sur de Brasil. Entonces, esta es una imagen de un paciente que tiene una lesión C4, C5 tipo C. Pero este es un caso que parece simple porque se puede manejar de la manera que quiere. Yo tengo, en este caso, lo manejé por un abordaje vía anterior, pero en otros casos semejantes, yo ya tuve oportunidad de hacer por la vía posterior. Y no hay una evidencia clara de lo que es mejor y lo que es peor. Para muchos de los casos, pero la mayoría de los casos, se puede abordar las fracturas, estas lesiones, por cualquier una de las vías. Pero me voy a intentar focar un poco en situaciones especiales a donde una u otra vía va a ser más interesante, basado en la literatura y en nuestra experiencia. Bueno, cuando vamos a comprender un poco estas lesiones, muchas veces buscamos una referencia en las clasificaciones. Las clasificaciones ayudan para eso. Eh, Indirectamente sí, pero directamente no. Se estudia la clasificación, nosotros utilizamos como referencia la clasificación a Spine, y la clasificación nos recomienda una vía u otra. Pero, como es una clasificación basada en morfología, si uno comprende bien la morfología, tiene una idea de qué manera va a abordar la lesión, sea por vía anterior o posterior, pero directamente las clasificaciones no tienen influencia directa con esto. Pero nosotros sabemos que en lesiones tipo A o B de la clasificación AO-Spine, en mis dos charlas me voy a basar en la clasificación porque a nosotros parece ser la más comprendida y más divulgada entre todos. Y si buscamos informaciones acerca de lesiones tipo A o B, en general hay alguna literatura que muestra que no hay diferencia clara. Si uno maneja por la vía anterior o posterior, hay algunas diferencias porque el abordaje anterior era un poco más anatómica, tal vez un poco menos de dolor postoperatorio, se puede hacer un abordaje más chica, por la vía posteriores hay que trabajar en los músculos, hace un abordaje un poco más larga, el riesgo de dolor y tasas de esencia y infecciones son un poco más altas, pero en general los desfechos a largo plazo son muy similares. Pero hay casos en específicos, como una fractura tipo A, en que hay una compresión, una fractura por explosión del cuerpo vertebral, con algún fragmento intracanal. En estos casos, como voy a mostrar, acá un ejemplo de una fractura de C7 tipo A4, pero tenía síntomas neurológicos por una compresión de un fragmento que venía del cuerpo vertebral. En este caso, por supuesto, se puede considerar hacer una vía combinada, porque muy cerca de la área transicional, pero
necesita hacer un abordaje por vía anterior. En este caso, hace la diferencia si la vía de abordaje, porque la vía posterior no es posible que se pueda alcanzar y sacar ese fragmento que está haciendo compresión de la médula por la parte anterior. Y acá, manera que yo traté a ese paciente con una cirugía por vía anterior, y aquí una imagen de tomografía mostrando que no hay más el fragmento que fue sacado de manera directa. Ahora, hay casos que son más conflitantes, por ejemplo, en las lesiones tipo C. Las lesiones tipo C, en que hay un deslocamiento, un desplazamiento intervertebral, ahí hay algunas consideraciones. Nosotros tenemos la experiencia, es una cosa de nuestro servicio, que en general intentamos siempre que posible hacer esto por la vía anterior, porque la vía anterior tiene la ventaja de que se puede sacar el disco disminuyendo el riesgo de tener un fragmento discal que pueda saltar para dentro del canal. Si uno intenta hacer la reducción de esa lesión por vía cerrada, con una tracción, o se va a manipular definitivamente por la vía anterior. Entonces, en estos casos, lo más ideal es que tenga una resonancia, pero tener la resonancia para identificar que no exista un fragmento discal grande que se puede saltar para cima de la médula. Pero nosotros sabemos que en escenario de pacientes con lesiones neurológicas, que muchas veces corremos contra el reloj, y también en hospitales latinoamericanos que tienen, que reciben pacientes de trauma, muchas veces no tenemos una resonancia, y por eso nosotros encurtamos el tiempo para reducción y descompresión de la médula, haciendo por vía posterior siempre que posible. Esta es nuestra opinión. Y lo que yo hice en ese caso, mira, una reducción por la vía anterior, con reducción totalmente aceptable y una fijación con una placa y una caja. Pero hay algunas situaciones que son muy específicas y ahí tenemos que entender un poco y me voy a mostrar unos casos para ustedes. Esses casos muchas veces envolvem lesões que são conceitos de identificar se são lesões mais agudas ou mais crônicas e também compreendem bem os patrões de lesões facetárias. Mira, acá um exemplo. Esse paciente tinha uma lesão tipo C, acá um desplazamento, pero por uma luxação unilateral, uma F4 unilateral desse segmento. Pero era uma lesão aguda. O paciente chegou ao mesmo dia. Por esto fue manejado de manera muy temprana y en esos momentos, acá está la imagen de la luxación. Nosotros en general hacemos por la vía anterior, como los comentaba, porque tenemos alto éxito con la reducción por la vía anterior, con manipulación y con la estrategia de sacar el disco, hacer algún trabajo de la reducción transoperatoria se necesita, pero en lesiones agudas. Ahora, por ejemplo, este es un otro caso que yo operé hace algunos años, una lesión muy parecida por una tipo C unilateral con una faceta perched o luxada acá en ese segmento, pero este paciente se presentó con 45 días. Entonces, cuando ahí ya tiene algunos días, ya hay una fibrosis, algunas veces hasta una ancilosis de las facetas articulares, y la reducción por la vía anterior puede tornar más difícil. Y eventualmente hay que aceptar reducción no perfecta, insatisfactoria. En este caso, yo hice la cirugía por vía posterior, porque si uno no puede reducir de manera perfecta, boca a boca, se puede resecar la faceta articulares, que no fue necesario en este caso. Mire que los tornillos están en las facetas sin nada de resección, pero la reducción fue perfecta. Ahora hay casos como situaciones muy complejas, pacientes que tienen una luxación, un desplazamiento severo y que se tiene mucha dificultad de reducir esto por la vía posterior, por la vía anterior, disculpas. Se puede hacer esto por la vía posterior, pero muchas veces los materiales para fijación por vía posterior no están ahí disponibles en los hospitales de manera fácil y se tiene un poco de miedo, como comenté antes, de tener algún fragmento discal. Y nosotros empezamos rutinariamente por la vía anterior, pero en este caso la reducción perfecta no fue posible. Y ahí que hicimos una estrategia
de poner el paciente boca abajo, una reducción directa de la faceta articular por vía posterior y una fijación temporaria. Mire que ese sistema de fijación aquí es una placa ortopédica terzo de cana y con tornillos convencionales porque no estaba disponible el material en un escenario de un paciente con un cuadro neurológico que necesitaba descompresión más temprana posible, pero la reducción fue alcanzada, ahí volvemos por la parte anterior y hicimos una fijación con una caja y una placa. Esto que pasa algunas veces cuando no se puede resolver la reducción en la fase aguda y es más posible que se pase eso si fuera una lesión inveterada. Un otro punto interesante y es algo que acrescenta mucho conocimiento a nosotros, la clasificación a Spine, es acerca de la comprensión de las lesiones facetarias. Nosotros sabemos que tienen pacientes con lesiones de la columna cervical baja que no tienen una lesión tipo C, ni B y ni A. O sea, tienen lesión de la faceta articular. Y eso pasa en algunos casos de lesiones tipo F2 o F3, y por eso comprender bien los patrones de lesiones facetarias es importante para un manejo adecuado. Miren acá, este paciente tenía un mínimo desplazamiento, pero no tenía una faceta luxada. Era una fractura de la faceta tipo F2. Y ese desplazamiento es por alguna rotación por apertura de la faceta. Y nosotros sabemos que ese paciente puede ser perfectamente manejado de manera conservadora, pero nosotros tenemos la experiencia de tener algunos pacientes que vuelven con algunos días o algunas semanas con un desplazamiento adicional. Y hay literatura que nos muestra claramente hoy que los desfechos a largo plazo con respecto a dolor y necesidad de eventual cirugía tardía para esto son mayores los pacientes manejados inicialmente de manera conservadora. Por eso, ¿no? Hoy en nuestro servicio tenemos una tendencia para hacer este tipo de tratamiento de manera quirúrgica y fue exactamente o que yo executei aí para esse paciente quando chegou. Hay algunos casos, por ejemplo, me voy a exemplificar, ese paciente tenía una lesión graves de la transición cérvico-torácica y yo operei dessa maneira com uma fijação cérvico-torácica, aqui tornillos de massa lateral cervicales e tornillos pediculares em T1 e T2, pero ele tinha uma fratura simples de la faceta tipo F2 que nós não identificamos como importante na época. E que passou foi isto. Começou com um desplazamento, um pouco mais de dolor, e necessitamos aí, neste momento, hacer una complementación, una extensión de la fusión para que el paciente seguisse bien. Acá un otro tipo de lesión facetaria. Miren la radiografía, parece algún desplazamiento C3, C4, pero algo no muy importante, ¿no? Y la tomografía muy parecido. Para algunos podría pasar como algo despercibido e incluso no identificar la lesión. Pero miren la faceta articular. Esto en verdad es una floating mass, es una faceta lateral flotante. Esto es desconexión de la masa y esto en general es una lesión de dos niveles. Miren acá en los cortes sagittales. Miren la orientación de la faceta como está perdida y hay algún daño para la articulación que está arriba y la articulación que está abajo. En este caso, o que tenemos identificado que la mejor manera es manejarlo por tratamiento en dos niveles. E incluso en nuestro hospital, a pocos días, pasamos con un caso que incluso generó un poco de dificultad para manejo, muy similar con ese, y que mostró a nosotros o cuán estas lesiones pueden ser inestables. Y acá una literatura, ese trabajo del grupo de Seattle, del Harborview, mostrando que tiene mucha experiencia con trauma en columna, un poco de la fortaleza de hacer este tratamiento en dos niveles. Otro punto es cuando vamos a hacer algo en doble vía.
Mira, la recomendación que nosotros hacemos, y esto está basado en la literatura, es que hay casos específicos que la abordaje por doble vía es importante, recomendada y necesaria. Uno de estos casos son las lesiones transicionales. Miren, si el paciente tenía una fractura gravis, un desplazamiento C6, C7, pero una fractura gravis del cuerpo vertebral de C7. Esse paciente, por supuesto, miren la imagen axial como está aquí, una lesión grave del arco posterior y todo, con síntomas neurológicos. Necesitaba una vía anterior para sacar esa parte del cuerpo vertebral que era desplazado para vía posterior y la hicimos. Este es el resultado final de la tomografía, pero por ser una cirugía agresiva, una corpectomía, una lesión gravis, una morfología de una lesión mostrando mucha severidad, y en este caso no teníamos ahí ninguna duda de hacerla de manera complementar. Aquí una otra oportunidad de tornillos de masa lateral complementados con tornillos laminares en C7 y T1, que es una estrategia muy interesante también. Otra oportunidad que tenemos, que identificamos como clara para hacer una doble vía, son casos en que uno no logra una reducción y un alineamiento perfecto. Mira, ese tipo tenía una lesión extraña, una luxación, aquí está una luxación unilateral, pero tenía una lesión del cuerpo vertebral, y por eso yo entiendo que cuando hicimos fuerza para reducir esto por vía anterior, las fuerzas se disiparon ahí por las diferentes fracturas, y embora parecía adecuado por la vía anterior, cuando fomos a ver la imagen de las facetas, seguía ahí una faceta que no estaba reducida de manera perfecta. Entonces, en estos casos tenemos un poco de miedo de dejar solamente con una vía, y por eso una vía complementaria fue hecha para ese paciente. Entonces, lesión transicional, reducción insuficiente, y la otra cosa son las lesiones altamente complexas. Miren ese paciente que llegó, por supuesto, un franquio A, con una lesión grave, un desplazamiento severo de toda la columna, lesión ligamentaria, lesión circunferencial, por supuesto. Y claro, la idea en estos casos, siempre que tenemos, es hacer por vía doble, porque los resultados son mejores. Este tipo especialmente, era un paciente muy grave, un politraumatizado, y yo hice una corpectomía y una fijación con una reducción que estaba perfecta, y él fue para la UCI y ahí quedó por un tiempo peleando por la vida con mucha dificultad, y después de un mes o tanto que tenía condiciones de hacer la vía posterior, ya parecía que estaba ahí consolidado, y nosotros optamos por no hacer la vía posterior. Pero en otras oportunidades, como aquí, miren, un caso algo parecido con una fractura del cuerpo vertebral, una sospecha de lesión ligamentaria, ahí sí nosotros no teníamos duda, él tenía condiciones quirúrgicas, y la hicimos todo por vía combinada. Una otra situación que puede algunas veces cambiar un poco la estrategia de manejo son los casos de politraumatismos, ¿eh? Por ejemplo, este paciente tenía una fractura, una lesión torácica alta, y si buscamos acá en la transición cervicotorácica algún señal de fractura, pero una lesión tipo F2. Y en este paciente, uno podría até manejarlo de manera clínica y observar, pero la fractura torácica nosotros entendemos como quirúrgica, y ahí se opta por hacer todo de manera cirúrgica. Quizá tiene que hacer por vía posterior la parte torácica y después cambiar el paciente, poner boca arriba y hacer la vía anterior. Se puede encurtar el tiempo cirúrgico, el daño del paciente, que muchas veces son pacientes graves, y hacer todo por vía posterior, como nosotros hicimos en este caso, una abordaje toda por vía posterior, y así se gana tiempo y puede disminuir el daño quirúrgico a los pacientes. Entonces, como mensaje, nosotros entendemos que la vía de abordaje es similar para la mayoría de los casos. Como comenté cuando estaba empezando, que la mayoría de las lesiones tipo A, B o luxaciones tipo C, lesiones más severas,
pero que tienen lesiones ligamentarias, pero por otro lado, pocas lesiones del cuerpo vertebral, o al contrario también, hacer por una sola vía es suficiente y hacer por vía anterior o posterior resultan de la misma calidad. Pero hay situaciones puntuales, como yo creo que las presenté la mayoría, en que hacer esto por estratégicamente, preferencialmente por una vía u otra, vamos a tener mejores resultados y por eso que comprender esto es interesante. E identificar claramente las situaciones que exigen estrategias específicas en cuanto a la vía de abordaje. Yo creo que si uno conoce bien la morfología, si uno conoce bien la clasificación, el riesgo de tener malos resultados disminuye bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Daoglio, por su brillante exposición. No sé si hubiera algunas preguntas del público participante. Doctor, una consulta en lo mencionado. Sí, es verdad, ha descrito casi la mayoría de las lesiones y sus vías de abordaje. Yo le pregunto, en su experiencia, generalmente las lesiones tipo C, donde habitualmente, o como mencionado, es un doble abordaje, ¿usted prefiere abordar primero por la vía anterior antes que la posterior? Sí, en general, los casos de doble abordaje, los casos más complejos, tenemos que estudiarlos de manera caso a caso, porque dependiendo de la morfología, eso puede cambiar un poco. No tienen una regla muy clara para eso. Pero nosotros mismo en lesiones tipo C, intentamos hacerla siempre por una única vía. Pero hay casos que, como comenté, lesiones graves de la transición, lesiones muy severas de la parte anterior del cuerpo y la parte posterior ligamentaria, o reducciones insuficientes por una única vía, que ahí sí identificamos como ideal para hacer por doble vía. Pero sí, en nuestra experiencia, en general, intentamos hacer siempre la primera cirugía por vía anterior y después, si necesario, hacer por vía posterior. Essa é a nossa estratégia que utilizamos de maneira rotineira. Muchas gracias, doctor, por su participación. ¿Hay alguna Ro- pregunta del público? Sí, Eduardo. Robert, quería preguntarle, doctor, sé que es algo ya trillado en cuanto al debate, pero protocolos internacionales, digamos, en otras latitudes, en América Latina es un poco más difícil. La opinión con respecto a la resonancia, ¿no? ¿Le es necesario de todas maneras o no en la parte aguda del trauma? No, la respuesta es no. Yo creo que este debate vaya a asumir de discusión en algún tiempo, porque a medida que el avance tecnológico surge, yo creo que va a tener una resonancia fácil en todos los hospitales que reciben pacientes con trauma, va a ser potencialmente posible, guardadas las limitaciones financieras. Yo creo que en el futuro todos vamos a manejar esas lesiones con lo máximo de seguridad, teniendo placas, tomografía y resonancia. Pero hoy, ¿es necesario hacer todo por vía, es necesario hacer resonancia para todos los pacientes? En general, no. Es necesario hacer resonancia para pacientes que tienen algum tipo de lesiones que não é muito bem compreendida. A morfologia não está muito adequada com o patrão neurológico. É o que passa em las síndromes centrales de la médula. Pacientes tienen uma coluna degenerada e empiezan depois um trauma com uma lesão neurológica e a morfologia da lesão não acusa aí um fragmento intracanal ou um desplazamento. Aí a ressonância é totalmente importante para o diagnóstico. Outra coisa é pacientes que têm uma suspeita de uma lesão ligamentar que não está muito clara, e aí sim a ressonância pode nos ajudar um pouco para confirmar o diagnóstico. Pero em nossa experiência, nós dificilmente manejamos esses pacientes com ressonância, porque em geral compreendendo bem a morfologia e porque muitos de los pacientes têm síntomas neurológicos
entendemos como más efectivo la descompresión y el tratamiento quirúrgico temprano do que esperar algunas veces, retrasar el tratamiento para esperar por una resonancia. Eu creio que do ponto de vista legal, né, identificar e registrar a lesão, sim, aí é outro ponto, mas do ponto de vista de executar a cirurgia e do ponto de vista acadêmico, eu creio que a ressonância é eventual e não uma regra. Quisiera hacer una Gustavo, ¿puedo hacer una pregunta? Quisiera hacer una pregunta. Buenas tardes. Claro. Sí, adelante. ¿Puedo? Sí. Es evidente que lo que busca usted es estabilizar la columna vertebral, pero yo soy neurocirujano. Y si usted toma tiempo con respecto a la utilización de la resonancia magnética o no, para nosotros los neurocirujanos es importante el daño neurológico. ¿Cómo evidenciaría usted el daño neurológico simplemente por la clínica? La estabilización de la columna que se ve al instante más tarde no va a cambiar, pero sí podría favorecer el tiempo de vida, ya que las lesiones a nivel de la columna cervical generalmente comprometen el sistema simpático. Entonces la discusión tendría que verse ahí por el problema neurológico que se está produciendo. ¿Qué opina usted? No, yo opino que en general, con respecto a la lesión neurológica, si uno tiene una buena investigación y en un examen clínico se puede identificar el patrón de lesión neurológica. Y claro, hay algunos pacientes que algunas veces tienen un poco de duda, pero no tienen un cuadro medular clásico y si tiene tiempo para hacer una resonancia es mejor, porque muchas veces nos sorprendemos con los pacientes sin síntomas específicos de la médula, pero algún señal alterado en la resonancia. Pero en general, los pacientes que tienen síntomas neurológicos que llegan con trauma raquimedular, esos pacientes se puede identificar que la lesión y el patrón de lesión de manera clínica. La resonancia confirma que va a haber compresión, confirma el edema y eventualmente la alteración de señal, pero el cuadro neurológico para nosotros es más importante, porque si uno tiene síntomas neurológicos, síntomas de un traumatismo raquimedular, nosotros buscamos por una descompresión lo más temprano posible. Y esto es la evidencia. Es más importante la descompresión inmediata y intentamos hacer esto siempre en menos de 12 horas desde que el paciente llega al hospital, especialmente los que tienen lesiones incompletas, do que la preocupación de tomar ahí 1 o 2 horas haciendo una resonancia o o que pasa con nosotros, tenemos que llevar a otro hospital para hacerla. Entonces, entendemos que si tenemos registrado que él tiene un cuadro neurológico de acuerdo con la escala de ASIA, la resonancia confirma eso, registra eso de manera incluso de protección legal, pero en nuestra experiencia no cambia mucho el tratamiento. Yo quisiera hacer una pregunta, si es posible. Claro, claro. Adelante. El problema está en que la mayoría de los pacientes con lesiones cervicales se acompañan de traumatismo craneoencefálico generalmente severo. De tal manera que no quitaría mucho tiempo en hacer la tomografía de cráneo y por lo menos tener una imagenología con respecto a la columna cervical. Para mí, evidentemente, el que yo lo estabilice el día de hoy o que lo estabilice el día de mañana, la columna vertebral va a depender del cuadro clínico, es cierto. Pero, por ejemplo, me apresuraría tanto en tener una lesión, por ejemplo, de 100% como ha podido ver ahí el paciente cuando está con una lesión de médula, que definitivamente hay una sección medular de tipo anatómica y ya deja de ser fisiológica, más la lesión de cráneo. Entonces, ahí es un problema de tipo controversial. ¿Qué opina usted? Sí, no sé si quer que conteste, para mí no ficou muy claro la pregunta, me falhou un poco aquí el sistema de audio, disculpa. Sí, le voy a resumir la pregunta. La mayoría de los pacientes con lesiones de columna cervical se acompañan con lesiones graves de cráneo. Entonces, ¿no pueden aprovechar el mismo momento para hacer la imagenología? Sí, depende.
Cuando se entra aí na questão de um politraumatismo, sem dúvida que há que tomar aí outras considerações. Muitas vezes são pacientes graves que incluso não se pode tomar um bom exame clínico, são pacientes muitas vezes com nível de consciência rebaixado que não se pode evaluar o padrão neurológico, pero aí sim, buscamos alguma evidência e com as imagens, porque se, por exemplo, temos uma tomografia com um desplazamento graves, não temos dúvida que isso está generando síntomas que podem ser solamente da médula, pero aislados com os síntomas cranianos. Pero nesse paciente nós vamos a manejá-lo de maneira quirúrgica de qualquer maneira. Pero, por outro lado, se temos dúvida com a evolução, uma fratura que não está muito claro, uma lesão cervical que não está muito claro que está generando os sintomas do paciente, aí sim podemos debater um pouco mais antes de manipular-o de maneira quirúrgica, de maneira inapropriada. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, y una consultita más. La mayoría de sus lesiones, o sea, de sus cirugías de trauma, muy independiente, pues que sea un Frankel A de repente, o Frankel E, ¿utiliza pero monitoreo fisiológico? No, em geral, no. Monitoreo neurofisiológico para situações muito pontuais. Lesões invateradas em que necessitamos fazer uma manipulação agressiva da coluna, ou pacientes sem nenhum tipo de síntoma, pero com compressões graves, pero muito pontuais. Em geral, de los casos todos que mostrei em minha charla, não utilizei monitoreo em nenhum desses casos. Temos sim a experiência, temos a oportunidade de tê-lo. Mañana vamos a ter no hospital um caso de um paciente que surgiu com uma lesão já tratada, pero em outra cidade interior do Brasil, pero com que está todo desmontado, fallou toda a fixação e ele não tem síntomas de lesão completa, está aí só com sintomas radiculares e alguns sintomas leves de doença medular. Aí sim, vai ser uma abordagem agressiva, com uma redução, incluso está em um halo. Aí, o monitoreo é importante para que não se haga algo intempestivo. Pero a maioria dos casos, principalmente pacientes que não têm lesões neurológicas, em geral, podemos fazê-lo de maneira rotineira, sin monitorización. Perfecto, doctor. También, son un comentario más, es que si pacientes tienen una lesión de la médula y tienen que hacer algo rapidito para descompresión, no tienen muchas veces tiempo para llamar un neurólogo que tiene ahí disponible y por eso toma tiempo también y retrasa el tratamiento. Perfecto, doctor. Doctor, y entre los participantes hay una consulta. Preguntan si es que utiliza algún tipo de tracción cefálica para lograr alguna reducción previamente a la instrumentación. Raramente, solamente en casos de lesiones inveteradas como esta que comenté que va a ser hecha en el hospital mañana, pero en la lesión aguda, en los casos agudos, no utilizamos porque resolvemos todo, principalmente las luxaciones por la vía anterior y tenemos equipo, tenemos fellows de guardia, tenemos material en nuestro hospital y por eso resolvemos todo de manera abierta. Perfecto, doctor. Le agradezco y le felicito por su brillante exposición. Nos van a servir de mucho. Y nuevamente mis felicitaciones y agradecimiento personal y a nombre de Aspecibe por poder contar con usted, con su presencia. Muy agradecido, doctor. Bueno, continuando con la programación, ahora vamos a facilitarle el pase al doctor Alfredo Vázquez con el tema de la fractura de odontoides. Como mencioné, doctor Vázquez es un cirujano de columna reconocido que labora en la clínica de especialidades. Adelante, doctor Vázquez. ¿Aló? Sí, doctor Vázquez, gracias. Estamos en línea, le escuchamos. Ok, ya, muy bien.
Mil disculpas por todos estos inconvenientes. Bien. Vamos a revisar rápidamente la unión de las C0, C1, C2. Hay que entender que en conjunto tiene una anatomía diferente al resto de la columna. Hay articulaciones, ligamentos, movimientos y estructuras completamente diferentes. Los ligamentos acá tienen un rol muy fundamental en la estabilidad de la región y los movimientos de esta zona anatómica, 80 a 88 grados de 20 a 30 de flexo-extensión y 20 grados de inclinación lateral. Por lo tanto, gran parte del movimiento del cuello se realiza en esta zona. Las fracturas del cóndilo son raras y generalmente son lesiones bilaterales y ahí son inestables. El diagnóstico siempre es a través de tomografía. Las fracturas del atlas generalmente son estables, aisladas en el arco anterior, posterior o en las masas laterales, y el tratamiento es conservador con inmovilización. Las fracturas pueden ser inestables cuando hay una desviación en relación al odontoides y a la estructura ligamentaria con alejamiento de las masas laterales. Ahora, viendo la parte de C2, las fracturas de odontoides, hay que recordar que la C2 son vértebras únicas en su anatomía. El odontoides entra en C1 y es lo que nos permite la rotación. Entonces, las fracturas de odontoides están hechas por un trauma generalmente cráneoencefálico, muchas veces en flexión y en rotación, y muchas veces incluyen a la C1. La revisión ligamentaria, el ligamento atloccipital posterior, y recordar el trayecto de la arteria vertebral que involucra tanto a C2 como a C1 y es un elemento que se puede lesionar durante el trauma o durante la cirugía, aunque es una estructura anatómica muy noble. Recordar en una radiología simple cómo se ve el odontoides en la posterior y en la lateral, porque es la radiología simple la que muchas veces el diagnóstico de la lesión odontoidea, dependiendo cómo es desplazado el odontoides o cómo se ha desplazado C1 versus el. Las fracturas de odontoides, según la clasificación de Anderson y de Alonso, son de este tipo. La fractura tipo 1, que solamente involucra la parte superior del odontoides o el tercio de su base de implantación, y es el 5% de las fracturas. El déficit lógico, el ligamento transverso está intacto, son lesiones estables, simplemente es una inmovilización para que con fractura. Y el pronóstico, si hay una inmovilización, pues siempre es bueno. Las fracturas tipo 2 ya es la mayoría de fracturas de odontoides. Es el 65% de las fracturas de odontoides. Y se da en la unión del cuello y del cuerpo del odontoides. Sí puede haber déficit neurológico, no está intacto el ligamento transverso. Sin embargo, dependiendo de mayor o menor rotura de ligamentos, son lesiones inestables. Hay un movimiento anormal entre el atlas y el axis. Hay un alto riesgo de pseudoartrosis, que es 35% por presencia de un tercer fragmento. Se puede tratar con una inmovilización de halo-chaqueta, tratando de reducir la fractura con el paciente despierto siempre. Y el tratamiento puede ser anterior con una fijación C2, C1. El diagnóstico no siempre es bueno. Las fracturas tipo 3 de las fracturas, no hay déficit neurológico, puede dañar o no el ligamento transverso, son lesiones inestables y el tratamiento es similar con una inmovilización. Y en vista mucho más baja, el riesgo de pseudoartrosis es mucho menor y es más difícil que haya un desplazamiento de la fractura. Acá tenemos un algoritmo de cómo se maneja la fractura de odontoides. Entonces, la fractura de odontoides tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Si es tipo 1, es un collar rígido. Si es tipo 2, veamos, o si no hay desplazamiento.
Si no hay desplazamiento, es un halo de Best o un tornillo. Si es que sí hay desplazamiento, es una tracción de reducción. Si se logra la reducción, es un tornillo anterior o un. Si no se logra la reducción anterior, C1, C2. Entonces, las que van a cirugía son las tipo 2. Si es que hay reducción, tornillo anterior. Si es que no hay reducción, fusión posterior. En las tipo 3, si hay o no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, es un halo de Best. Y si es que sí hay desplazamiento, es una tracción en halo y una inmovilización en halo. El tratamiento conservador nos pide que inmovilicemos esto en más o menos 8 meses para poder acceder a un buen resultado. El abordaje anterior con tornillos, siempre la discusión de siempre, 1, 2 tornillos, bueno, de este plano. Hubo un tiempo en que se preconizó mucho los 2 tornillos para evitar el tema rotacional del fragmento distal. Ahora se ha visto de que hay tanta exigencia en esto, ya que puede funcionar muy bien. El abordaje con el tornillo anterior, pues implica insertar el tornillo, pero esto es conocido como la base de C2. Hay que comer un poco y quitar un poquito del disco y entrar por ahí el tornillo. Es una cirugía demandante en cuanto a tecnología, a apoyo de imágenes, con radiología y a la adecuada selección del caso clínico. Las fracturas tipos con desplazamiento, que son la mayoría de fracturas, pueden ir bien con una inmovilización, pero la mayoría va a ir a cirugía. Acá tenemos lo que sería ideal, tener 2 arcos en C, uno para ver el lateral y otro para ver el anteroposterior. Creo que no en ningún sitio. Acá vemos cómo se ha colocado el tornillo de reducción. Y pues será bueno. Las técnicas de abordaje posterior, la técnica de Gali, que es hacer un alambrado posterior con un injerto óseo. A través del alambrado posterior podemos reducir el desplazamiento vertebral de la estructura alimentaria para hacer una reducción y una fijación. Entonces hay que reducir con el cable, colocar el injerto y esperar que se produzca una artrodesis de los arcos posteriores. El mismo concepto es el tornillo C2, C1, es un tornillo cuatricortical que entrando en la parte posterior de la masa lateral del C2 va a atravesar toda la masa de C2, la masa del C1 hasta salir en la punta, salir la punta del tornillo por delante de la masa del C1. Y también siguiendo con el tema de tornillos, podemos usar el tornillo C2, C1, C2 con una barra y hacer la reducción. En ambos casos lo ideal es hacer la artrodesis de los anteriores y también se puede intentar lograr artrodesis en las masas laterales. Es la forma en que cierra el alambrado y la colocación de injertos. Esta es una fractura. Se ha hecho un alambrado y vemos cómo en el tiempo va consolidando la fractura, ¿no? Rápidamente las fracturas de la espondilolisis traumática del axis, que son igual en 3 tipos. La fractura tipo 1, que no se separa el arco posterior y el tratamiento es una inmovilización. La tipo 2, en que sí se separa el arco posterior y se separa del cuerpo vertebral, es un abordaje posterior con unos tornillos de compresión solo en C2, no en C2, C1, es solo C2. La otra opción sería ir por dentro de una artrodesis anterior, pero es una artrodesis 2-3, es más demandante, más laborioso. Y la tipo 3, tipo 2, más luxación. El tratamiento es igual, la reducción y la artrodesis. Vamos a revisar algunos casos clínicos
todos son casos nuestros. Este es un primer paciente que tuvo una fractura del odontoides con una listesis y un desplazamiento del 1. Fue operado 2 veces con técnica de Gali y nos llega ya operado y con la listesis y con cervicalgia. Hicimos una cirugía posterior con tornillos C2 y una reducción de la fractura pues con muy buena evolución. Este es otro caso de fractura de odontoides tipo 1, como ven. Y lo que es un años sufre un accidente. No hay ninguna lesión craneal, neurológica, pero la transfieren 2 meses después con signos de sufrimiento medular por el desplazamiento. La fractura de odontoides, hay una ruptura de ligamentos y hay una fractura de C2 más ruptura ligamentaria. En este caso se colocó en inmovilización, se reduce y se coloca unos tornillos, C2, C1. Y la paciente va muy bien. Acá vemos en la tomografía la zona en que se han colocado los injertos de hueso. Y un tornillo sale por delante de la masa lateral del C1. Es un tornillo cuatricortical. Este otro caso es un paciente varón de 23. Se tira una piscina, él no conoce, está en una reunión social, con unos traguitos de más, se tira a la piscina sin profundidad, una hiperflexión cervical. Lo colocan un collarín cervical y es transferido. Esta es la imagen simple y a pesar de todo le hicieron la funcional. La amplitud del C1, C2 es funcional, o sea, no hay que tener mucho temor a la radiología funcional. Miren lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Dónde está el odontoides? Una tomografía. El canal es amplio, pero es el odontoides. Con una altísima inestabilidad. Este chico es estudiante de medicina, su padre es médico y ahora ya es médico él también. Y lo operamos, pusimos primero un cerclaje con el cual fuimos, o sea, el paciente entra a sala fijado con cabezal de Mayfield, soltamos el cabezal, reducimos con el posterior, volvemos a fijar el cabezal, volvemos el cable y así vamos lentamente hasta que logramos recuperar en el acto quirúrgico con tracción, con cabezal y cable, la postura y colocamos unos tornillos C2C1. El paciente cuando vino a su control 2 años después, como ven, todo está bien, no se mueve el odontoides, pero se rompió un tornillo. El paciente es nadador, es campeón panamericano de natación, después de la cirugía ha vuelto a nadar y es un caso que va bien hasta ahora, pero ya han pasado como 5 años de operado. Esta es una paciente mujer de 75 años que sufre un accidente de tránsito, choque con latigazo cervical. Clínicamente hay un dolor muy intenso y irradiado a nuca. Inicialmente le colocan un collarito y se va agravando progresivamente y la envían con nosotros. En la radiología pueden ver dónde está el odontoides, desplazado para atrás completamente. Acá está el odontoides. Hay una separación en la base del odontoides. Hay una discreta listesis del C1 sobre el C2. Esta es la mayor daño, si hay edema de la lesión traumática. Y optamos por la magnitud de la lesión y por la edad de más de 70 años, hacer una fijación occipito-cervical. Se ve ahí la reducción del odontoides que está en su sitio, a pesar de la separación. Esta es la placa funcional de la paciente.
Y pues el caso también anduvo bien. Este es un paciente varón de 27 años, accidente de tránsito, volcadura de camión. Él está en la parte posterior del camión. Clínicamente tiene una cuadriparesia 4/5 y severo dolor. Este accidente fue en Cajamarca. El colega neurocirujano de Cajamarca lo envía, viene a Francia, no viene por vía aérea, y con unas cajas de Tecnopor haciendo un calado para que entre en los hombros, hace prácticamente Tecnopor y lo inmoviliza y lo envía de Tecnopor al paciente y lo envía el mismo día. Esta es la tomografía. Como vemos, hay un total desplazamiento de C2. Hay un cizallamiento del odontoides. Estos son los cortes. Acá está la base de C2. Esto es cráneo, esto es fosa posterior. Los arcos posteriores rotos. Persistencia del canal raquídeo. Esta es la 3D. Miren el cizallamiento del C2 con el desplazamiento posterior del C1. Y a este paciente lo que le pusimos inicialmente fue paciente despierto, con discreta sedación, un chaleco. Colocado el halo chaleco, como ven acá, se redujo, ya está alineado. Y esta es la tomografía después de la reducción halo chaleco. Se recupera el canal y el hueso está en su sitio. Los fragmentos del arco posterior están rotos. Se recuperó el canal completamente. Acá está alineado completamente ya. Y en este caso, también por la magnitud del trauma, decidí hacer una fijación occipito-cervical. Nunca que colocamos tornillo odontoides, tenemos una gran ayuda en la clínica, los equipos de imágenes. Esta es la radiología intraoperatoria una vez que hemos colocado el tornillo. Y esta es la tomografía intraoperatoria en tiempo real. El equipo nuestro nos permite hacer tomografía y radiología. Lo que les dije hace un momento, de que el tornillo tiene un disco para entrar por ahí y colocar el tornillo adecuado. Esto es lo que yo quería mostrar hoy. Perdónenme que he ido muy rápido para recuperar el tiempo que por mi culpa perdió. Quedo a vuestra disposición. Si que hubiera alguna pregunta. Gracias, doctor Vázquez. Doctor Laos, doctor Burgos, están, por favor, listos para poder continuar con la sesión. El doctor Vázquez, sus preguntas. Doctor Vázquez, muy agradecido por su exposición. Esperamos alguna pregunta del público. Si me permiten un comentario mientras formulan las preguntas. Se hizo una pregunta en la charla anterior que decían de que en los traumatismos cervicales hay un intracraneano severo. Eso no es eso. Es al revés. Traumatismos craneales severos, sí hay una gran opción de trauma cervical. No a la inversa. Y como vemos los casos estos, y creo que todos los que ya llevamos algún tiempo en esto pueden dar fe de ello. Entonces, en los casos que hay traumas craneanos y trauma cervical, hay que distinguir cuál es el componente y cuál es el componente cervical, cuál es el que prima y cuál es el que primero hay que resolver rápidamente. Bueno, atentos, si hubiese alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor Vázquez. Se le agradece por su exposición, por su
dedicación y su tiempo para poder colaborar con una exposición como tal. Mm, Bueno, ya que al momento no hay ninguna pregunta, creo que el tema ha sido demasiado claro. Vamos a Robert, continuar con el... ¿Hola? Robert, hola, hola Eduardo. Hola, Quería Eduardo. preguntar de todas maneras, este, ¿qué tan importante o necesario es el angiotén cervical para la planificación en la experiencia del doctor Vázquez? Le escuché entrecortado. No sé si podría repetir no sé. Primero Sí, dígame quién es y luego la pregunta, por favor. doctor Vázquez, buenas tardes, soy el doctor Eduardo Laos. Quería Doctor Laos. preguntarle si era, en su experiencia, qué tan necesario o siempre necesario tener el angiotén cervical para la planificación en estas cirugías. La verdad que no, doctor. Si Ok, nosotros tenemos unas buenas imágenes sí. y si recordamos la anatomía, habría que, o sea, que yo lo diga como una cosa imprescindible, que sin ello no operaría, no, para nada. No. Si puedo tenerlo y me va a ayudar a una mejor planificación, sí, pero que sea un elemento indispensable para ir. O sea, no lo opero al paciente de fractura porque no tengo angiotem, no, para nada. Ahora, si ya le vamos a hacer una tomografía, podemos pedir también el angiotem y tener las dos cosas, ¿no? Ahora, sí es cierto que llevamos en el tema algunas veces hemos sido demasiado agresivos y digo, ¿y cómo se me ocurrió meter el tornillo cuando la vertebral estaba ahí pasando al lado, ¿no? Por ahí hay alguna imagen. Entonces, mi recomendación, si se puede, sí, encantado, es mejor, siempre. Eduardo, ¿puedo Sí, hacer un doctor. comentario? Claro. Miren, en esta fotografía que les decía, como acá está el agujero vertebral y miren dónde está el tornillo. Entonces, sí, si se puede, sí, siempre. Sí, doctor Luis Gustavo, sí, No, diga. un comentario con respecto a esta pregunta de la angiotomografía. Creo que es esto que pregunta, ¿no? Sí, doctor, sí. Entonces, así, en nuestra experiencia, si uno va a manejar el paciente por una vía anterior, con un tornillo de osteosíntesis del odontoide, o el riesgo de necesidad de hacer una angiotomografía, no. Pero si uno va a hacer por la vía posterior y específicamente quiere poner tornillo de masa lateral de C1, ahí nosotros tomamos en cuenta tener una angiotomografía, porque nosotros sabemos que las lesiones de la arteria vertebral están en menos de 1% con la vía anterior, pero cuando llegamos a abordajes por la vía posterior, yo hice un reviso sobre eso, y por la vía posterior el daño de la arteria vertebral llega, dependiendo de la literatura, hasta 8%. Y esto es específicamente por las cirugías de la columna cervical alta, especialmente si uno intenta manejar con un tornillo de masa lateral de C1. Lo que pasa es que hay muchas variaciones anatómicas acerca del canal, del trayecto de la arteria vertebral en la columna cervical alta. Por supuesto, hay en la columna baja también, pero en la alta, específicamente, algunos casos de la arteria está por fuera del foramen y adentrando en puntos específicos en la región occipito cervical. Hay pacientes que tienen una alteración anatómica llamada postículos pontis, y esta alteración muestra una sospecha de un trayecto anormal de la arteria vertebral. Entonces, en nuestros casos, pacientes que tienen un poco de tiempo para hacer una angiotomografía, estos pacientes que van a poner tornillos en C1, son los casos que quizá una angiotomografía sea estratégicamente interesante, en nuestra opinión. Gracias. Gracias, doctor Luis Gustavo, por su comentario. Bueno, si no hay alguna otra pregunta,
A ver, bueno, sí. Doctor Vázquez, en las fracturas de apófisis odontoides de mayor a 6 meses de evolución, se asocian a tasas de fusión más bajas con un tornillo transodontoideo. ¿Cuál es el límite de tiempo de evolución para considerar una cirugía? Cualquier fractura, ¿en cuánto tiempo consolida una fractura que está bien reducida? Entre 6 y 8 semanas, con más de tiempo. Ir de repente a 12 semanas, pero si en 2 semanas ya no hay, semanas ya se presenta una pseudoartrosis, podríamos decir que la cirugía fracasó y buscar una alternativa de solución. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Gustavo, por su participación, el doctor Vázquez por su exposición. Continuando con el programa, vamos a pasar a la ponencia del doctor Daniel Cauti con el tema clasificación de trauma cervical subaxial. Doctor Daniel Cauti es cirujano de columna del Hospital Edgardo Rebagliati. Doctor Cauti. Muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. El tema que tengo asignado es obviamente el preámbulo del siguiente. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, está cargando, doctor Cauti. Ya tenemos en vista. Bueno, siguiendo la excelente y didáctica presentación que es, voy a encargarme principalmente de la clasificación del trauma de la columna cervical subaxial, es decir, de C3 a C7. Alfredo nos ha hablado de occipito C1, C2, y este es el segundo segmento en el cual está dividida la columna cervical desde el punto de vista, digamos, patológico, sobre todo en trauma. Bien, los objetivos de esta charla, obviamente, es conocer las características de una clasificación ideal, hacer un repaso muy breve de las clasificaciones del pasado. Obviamente vamos a enfatizar el sistema de clasificación que consideramos el más actual y útil y enfatizado con ejemplos imagenológicos. Bien, una clasificación idealmente tiende o debe ser fácil de usar. Debe ser reproductible, es decir, tener una buena tasa de reproductibilidad a nivel inter e intra observador. Y sobre todo, una clasificación ideal debe describir las características más puntuales y relevantes para tomar decisiones terapéuticas y dar un pronóstico del segmento. Hagamos un breve repaso de la historia. Más o menos 40 años se adoptó la clasificación mecanicista de Allen y Ferguson, que tuvo en su época y durante décadas una aceptación amplia, pero era, digamos, un tanto compleja, era puramente mecanicista, solo describía la lesión y no daba pautas, no ayudaba, digamos, a enfocar cabalmente la decisión terapéutica. Mager, de la escuela O en los 90s, adoptando la clasificación del segmento lumbar de Auspein, que tomaba a su vez, o se basaba en de Whiteside de las dos columnas, lo simplificó, pero no dejaba de ser una clasificación principalmente mecanicista, basado en las fuerzas de compresión, y lo denominaba lesiones tipo A, fuerzas de distracción, lesiones tipo B, y fuerzas con efectos o torque y vectores de fuerza translacionales, tipo C. De A B y C, las fracturas generalmente tienden a empeorar en cuanto a su severidad. A principios de este siglo se agregó y fue todo un aporte fundamental
Además de la parte morfológica ya conocida, se agregó el componente ligamentario, que es importantísimo para tomar decisiones, para llegar a una cabal comprensión de la magnitud o inestabilidad de la lesión. Y además se agregó el estado neurológico como un importantísimo punto a tomar en cuenta para la toma de decisiones. Y esta clasificación SLIC era, digamos, como un score que ayudaba a tomar decisión. Siguiendo con la historia, hace más de 5 años, Auspein, tomando parte de la clasificación SLIC, tomando obviamente como base la clasificación de Mager de los 90s, perfeccionó y plantea esta clasificación exclusiva para el segmento cervical subaxial. Sigue teniendo 3 tipos principales de fracturas, tipo A, tipo B, tipo C, le agrega la descripción de las lesiones facetarias y además, y esto es lo valioso, tomando de la clasificación previa, aborda el estado neurológico y agrega además modificadores, que tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Bien, vamos a describir esta lesión, esta clasificación, que es la que consideramos la más importante en el momento actual. Es una clasificación que está basada fundamentalmente en una evaluación imagenológica basada en tomografía. En algunos casos es deseable contar también con resonancia magnética para una total comprensión de la lesión. Como lo planteó Mager en los 90s, son lesiones tipo A por fuerzas de compresión que lesionan fundamentalmente el cuerpo vertebral, lesiones tipo B por fuerzas de distracción que comprometen, producen un compromiso ligamentario fundamental para la toma de decisiones y evaluación de la estabilidad o inestabilidad de la lesión, y las lesiones de tipo C, en que se agregan a lo anterior, A, B, fuerzas de traslación. De A para B, la lesión va ganando complejidad y severidad y obviamente también probabilidad de daño neurológico. En las lesiones de tipo A, que son 5, dividimos de A0 a A4. La lesión de tipo A0 son fracturas no estructuradas, como ven en las imágenes, son de segmentos de las apófisis espinosas, de las láminas, que no implica alguna alteración significativa en la estabilidad de la lesión, no implican tampoco compromiso neurológico. Uno son fuerzas por compresión y compromete un end plate simple. Como ven en la imagen, generalmente es el end plate superior aquí, y son fracturas que tienen cierto grado de estabilidad y una tasa de daño neurológico bastante baja. El tipo A2 son fracturas en split, las famosas fracturas en pincel. El split es en el plano coronal, no compromete el muro posterior, como ven aquí. Las fracturas A3 es una fractura de tipo explosión incompleto y compromete uno de los platillos, más frecuentemente el platillo superior. Está comprometido el muro posterior y aquí ven una imagen tomográfica de ejemplo, compromiso del end plate superior y compromiso del muro posterior. En las fracturas tipo 4, tipo explosión completo, hay una lesión total de ambos platillos, superior e inferior. Hay un compromiso del muro posterior. Aquí ven una imagen tomográfica de ejemplo. Hay una variante que cumple con esta descripción, o sea, hay un compromiso de ambos platillos, pero el split es en el plano sagital. Esto determina que haya un compromiso también del muro posterior. Este tipo de fractura, que puede ser combinado con un tipo de explosión en uno de los endplates, califica para una. En las fracturas de tipo B se caracterizan por ser lesiones de las bandas de tensión. En las tipo B1
que son muy raras, a tal punto que no pude encontrar una imagen presentable, digamos así. La lesión por distracción que compromete el plano puramente óseo, eh, como ven aquí en la representación. No se ven Es las mucho imágenes. más frecuente las lesiones de tipo. No, ¿sí? Hola. Sí, sí, vemos su imagen, doctor. Ok. En la B2, la lesión de la banda de tensión posterior es a nivel ligamentoso o cápsulo ligamentoso. También puede estar comprometido algún segmento óseo Doctor, pequeño, pero disculpe la interrupción. fundamentalmente la B2 es ¿sí? Doctor Cao, disculpe, no se ve las imágenes, las diapositivas de lo que está mencionando B1, B2. A ver, tal vez sea por la señal de internet. Ahora sí, B1, Ahora, B2. Ha regresado, sí, correcto. a ver, lo que mencionaba, si es que no se vio anteriormente, B1 es una lesión rara, fundamentalmente por un compromiso a nivel puramente óseo y en una sola vértebra. En las B se puede ver, ¿no? En las lesiones de tipo 2, el curso es predominantemente de la parte plana, se comprende el completo ligamentario posterior, el disco es muy deseable contar obviamente con resonancia magnética. Aquí en la tomografía lo que se ve es una diastasis intraespinosa Doctor Cauti, extremadamente sospechosa. doctor Cauti La, está en la sí, imagen enmarcada en B1. La flecha roja está enmarcada en B1. a ver, Si gusta, puede déjame un salir de minutito, su voy a cambiar presentación de... y volver a entrar para poder de repente habilitar. Voy a tratar de cambiar de señal de internet. ¿Va a reiniciar su presentación, doctor? Dicen si logran ver la imagen. Está en modo edición, de maximizar, y lo tenemos en clasificación B3. ¿Lo ven? B2. Ok, entonces, disculpen la interrupción. Estaba en este tipo B2, mencionaba que es una lesión por lesión del complejo ligamentario o banda de tensión posterior, pero característicamente de tipo predominantemente ligamentoso o cápsulo ligamentoso. Y en la tipo B3 hay una lesión de la banda de tensión anterior, muy frecuentemente asociada a patologías como la espondilitis anquilosante, y se ve la apertura del ligamento longitudinal anterior, en este caso, en esta imagen tomográfica,
tráfico falsificado como de litis anquilosante. ¿Okay? Y bueno, vamos al tipo de las más severas, en las cuales son lesiones por traslación. Al anterior agrega este componente de traslación, un gran compromiso neurológico y mucha inestabilidad. Respecto a las lesiones de tipo facetarias, se dividen en 4 tipos. La F1 es una fractura facetaria no desplazada, como ven en la imagen, y la característica es que estas lesiones se caracterizan por fragmentos menores de 1 centímetro o menores del 40% del total de la masa lateral. Las lesiones tipo F2 son fracturas facetarias con un potencial de inestabilidad, en la cual es, además de que el fragmento es de más de 1 centímetro o tiene más de 40% de la masa lateral, hay inclusive desplazamientos, como se ve ahí en la imagen, aquí. Las lesiones F3 facetarias se llaman de masa lateral flotante porque hay una lesión tanto del pedículo como de la lámina, dejando prácticamente flotante toda la masa lateral. Como ven acá, la lesión pedicular, la lesión laminar de la lámina, y es muy inestable. Y las lesiones facetarias F4, hay una subluxación patológica o una también llamada faceta dislocada o encaramada. La faceta se luxa y se monta y se traba encima de la faceta inferior, como se ve aquí, o sea, en el diagrama. Hay un modificador BL cuando todo lo anteriormente descrito para las lesiones facetarias son bilaterales. BL. El estado neurológico son los que ven en la pantalla. N0 es ausencia de lesión neurológica. N1 es un déficit transitorio. Generalmente se resuelve en menos de 24 horas. N2 son síntomas periféricos o radiculares. N3 es una lesión incompleta neurológica o cualquier tipo de lesión de caudequina. La N4 es una lesión neurológica completa. La NX es una lesión que no es posible examinar porque el paciente está sedado, está con un trauma craneal, está inconsciente, está intoxicado, etc. Y más es cuando en curso se presenta una lesión que se ve o se sospecha en la imagen y todavía no se ha resuelto de inmediato. Los modificadores se dividen en M1, M2, M3 y M4. El modificador M1 es una disrupción del complejo ligamentario posterior, pero que no es completa o es una lesión sospechosa. Por ejemplo, la diastasis que se observa aquí en la tomografía se corrobora con la imagen de resonancia magnética. El modificador M2 es una hernia de disco traumática que se define como la protrusión del disco. Se ve en la imagen tomográfica en el borde, en la línea de, digamos, de los bordes posteriores de los cuerpos vertebrales y que se confirma con la imagen tomográfica. Bueno, y el modificador de tipo M3 son pacientes, perdón, que apareció algo. La de modificador tipo 3 son pacientes que tienen una enfermedad metabólica ósea o un componente de rigidez. Es característico de la espondilitis anquilosante que hay calcificación de los ligamentos longitudinales anterior y posterior, y la imagen es característica. Y finalmente el componente M4 es una anomalía en la arteria vertebral que se sospecha en esta tomografía y se ve aquí que hay una disección de una de las arterias vertebrales en este estudio vascular. Bien, todo lo que se ha hablado se
desde el punto de vista de la nomenclatura, se sugiere seguir el siguiente paso. Primero se comienza colocando los tipos A, B o C. Las lesiones B y C siempre son segmentarias, es decir, comprenden dos vértebras. En las B y C, o B o C, se combinan cuando hay lesión del cuerpo vertebral con la descripción del mismo. Por ejemplo, acá es una lesión C4, C5 de tipo B2 con una lesión A4 de cuerpo vertebral de C5. Luego se agrega la descripción de la lesión facetaria si lo hubiese, comenzando con el lado derecho y luego el izquierdo. Siguiendo este mismo caso, es una lesión B2, C4, C5, con una lesión tipo explosión de C5 y una lesión F2 a la derecha y F4 facetaria a la izquierda. Luego se agrega el estado neurológico, en este caso es una lesión tipo N3, y finalmente se agrega el modificador si lo hubiese. A todo lo anterior se agrega aquí el M2. Bien, este es un algoritmo para determinar el tipo de lesión. Se empieza buscando si existe algún tipo de desplazamiento. Si es positiva la respuesta, es una lesión de tipo C, de traslación. Si es negativa, buscamos a seguir lesiones de la banda de tensión. Si lo hubiese, verificamos si es una lesión anterior. Si es así, es una lesión de tipo B3. Si es una lesión de la banda de tensión posterior con disrupción ligamentaria, es de tipo B2. Si es monosegmentario y predominantemente ósea, muy rara, es de tipo B1. Si no hubiese lesión de la banda de tensión, buscamos si hay lesión del cuerpo vertebral. Si esto es positivo, lo siguiente que determinamos es el compromiso de ambos platillos. Si es esto positivo, es una lesión de tipo 4. Si solamente está comprometida uno de los dos platillos, es una lesión tipo A3. Y finalmente, si no hay lesión del muro posterior, buscamos si hay lesión de ambos platillos. Si es positivo, es un tipo A2 o un split coronal. Y si no lo hay, es una lesión por compresión, tipo A1. Cuando no hay lesión del cuerpo vertebral, buscamos lesiones de las apófisis. Si es positiva, es una lesión de tipo A0, una lesión menor, estable. Y si no hay ninguna lesión, obviamente no hay compromiso de la columna subaxial. Muchas gracias por la atención. Doctor Cauti, muchas gracias a nombre de Aspecibe por su brillante participación. Eh, doctor, hay una pregunta de Sí. parte de los participantes. Bueno, pregunta dice, ¿qué tan frecuente encontraba la lesión de la arteria vertebral en trauma cervical previamente a la cirugía? ¿Y cómo lo han manejado? No es frecuente hacer un estudio. Son lesiones muchas veces que obligan a hacer un manejo, si es quirúrgico y si hay compromiso neurológico, una lesión, un tratamiento a la brevedad, en cuanto estén dadas las condiciones, tener los recursos humanos y materiales a la mano. Si hubiese la posibilidad de hacer estudios vasculares, bienvenidos, pero la cifra exacta de estadística no la tengo, pero ciertamente ante la premura o necesidad de resolver fracturas que tienen, por lo que ya hemos hablado, necesidad de manejo a la brevedad, no siempre da tiempo, no siempre se encuentra con los recursos para evaluar la parte vascular, concretamente el compromiso de la arteria vertebral. Doctor, disculpe, ¿y usted en su experiencia ha encontrado algún tipo de controversia en cuanto a clasificar una fractura cervical en su práctica diaria?
Bueno, felizmente a nivel de mi equipo no hay, siempre hemos trabajado con los mismos conceptos, con los mismos principios, por lo menos con la gente con la cual yo trabajo siempre hemos, digamos, abrazado la filosofía O, y esto de manera natural, porque como somos ortopedistas, la escuela O la tenemos de nacimiento prácticamente. Entonces hemos abrazado todos los conceptos y la clasificación. Pero ciertamente hay otras escuelas en que adoptan otro tipo de clasificación, no solo en el segmento subaxial, también en toracolumbar. Y bueno, y bienvenido, ¿no? Bienvenido el aporte de varios. Yo creo que más hay discusión en el segmento toracolumbar, pero a nivel cervical, por lo menos en mi entorno, no hemos tenido discrepancias. Una pregunta. Sí, Sí, adelante, por favor. doctor Cauti, excelente exposición. Voy a Gracias. volver a intentar la pregunta que hice en un principio, que no es como lo han interpretado, cuando dije que en los pacientes politraumatizados, o sea, más de 2, 3 o 4 lesiones, con lesiones de columna cervical, acompaña al TEC. En este caso, de las 3 lesiones que usted ha puesto, el tipo A, el tipo B, el tipo C, se supone que tiene que haber un componente cefálico con respecto a los mecanismos de las lesiones de tipo C. Y en su experiencia, ¿cuántos de estos pacientes, generalmente, porque me preocupa la parte neurológica, cuántos de estos pacientes han tenido problemas de tipo conmoción cerebral, por lo menos como lesión mínima? Cuando llega un paciente inconsciente o ya con una lesión cerebral, con un TEC, sobre todo en los graves, que requiere manejo neuroquirúrgico pronto, eso además da motivo a pasar por alto muchos diagnósticos cervicales. Cuando hay una lesión central, se aborda de manera con prioridad 1 y eso da, digamos, lugar a que se deje en segundo orden el tema cervical y eso sabemos nosotros que hay una alta tasa de subdiagnóstico o diagnóstico tardío de lesiones cervicales. Pero específicamente hablando de la clasificación o de las clasificaciones, por lo que tengo entendido, no hay ninguna que aborde como un parámetro, modificador o punto a tener en cuenta el trauma cerebral. No tengo noticias al respecto. Sería importante evaluar ese punto, seguro que sí. Pero sí es importante lo que acaba de decir, ¿no? La lesión neurológica cerebral es de alta prioridad, por supuesto manejando el problema conservador desde el punto de vista de la columna cervical también, que generalmente se acompaña con lesiones neurológicas de tipo simpático, ¿no? Le lleva la Así presión es. abajo, etcétera, etcétera. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, gracias.